Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Bienvenidos a La Carrera de Psicología en podcast. Pues hoy continuaremos con Biología del Comportamiento, una asignatura del segundo semestre de primero de carrera. Veremos el tema 2. Hoy nos metemos con la membrana plasmática. A ver, puede sonar simplemente al envoltorio de la célula, pero Para entender cómo una neurona se comunica, cómo responde, yo qué sé, a un fármaco o simplemente cómo sigue viva, necesitamos pillar bien esta estructura. No es solo una pared, ¿verdad? Es como una frontera activa, muy lista y fundamental para la biología, que al final sustenta la psicología. Vamos a ver qué la compone y qué tareas hace. Pensar que es solo una barrera es quedarse muy corto. Es el control de acceso, es el sistema de comunicación, incluso el anclaje de la célula. Controla totalmente el ambiente interno y eso es vital. Piensa en las células nerviosas, para que puedan generar y transmitir impulsos. Si no entendemos la membrana, muchos procesos psicológicos se quedan como cojos, sin su base biológica. de acuerdo, pues venga, empecemos por el principio. Si pudiéramos hacer un zoom ahí a tope, ¿de qué está hecha esta frontera? A ver, la estructura básica, el armazón, es lo que llamamos la bicapa lipídica. Imagina una doble capa hecha, sobre todo, de lípidos, principalmente fosfolípidos y colesterol. Y estas moléculas tienen una cosa curiosa, son anfipáticas, Anfipáticas. Eso suena un poco técnico. ¿Qué quiere decir? pues que tienen como dos caras, ¿sabes? Una parte de la molécula se lleva bien con el agua, es hidrofílica, como si le gustara nadar. Y la otra parte odia el agua, es hidrofóbica, como un gato cerca de la bañera. Entonces, en un sitio con agua como es el cuerpo, se organizan solas. Las partes que odian el agua, las colas, se esconden en medio. Y las que sí les gusta el agua, las cabezas, se quedan mirando hacia el agua de dentro y de fuera de la célula. Se monta sola. Es muy ingenioso. Entiendo. Como un sándwich, ¿no? Donde el relleno no quiere mojarse. ¿Y el colesterol? ¿Qué pinta ahí? Pues el colesterol se mete entre los fosfolípidos. Es como un regulador de la fluidez. Evita que la membrana se vuelva demasiado líquida, si hace calor, o demasiado rígida, si hace frío. Y también la hace un poquito menos permeable. Como que refuerza la barrera en algunos puntos. Le da estabilidad. Vale, o sea, los lípidos son la estructura. Pero has dicho que la membrana hace muchas cosas, ¿no? Mover cosas, comunicarse. ¿Eso no lo harán solo los lípidos? Exacto. Ahí es donde entran las proteínas. Son casi la mitad de la masa de la membrana. Y son las verdaderas currantes, las especialistas. Hay dos tipos principales, según cómo se coloquen. Están las proteínas integrales, que son las que cruzan toda la membrana, de lado a lado, como túneles o pilares. Y luego están las proteínas periféricas, que se pegan a una de las caras, por fuera o por dentro, pero sin atravesarla entera. Están como más sueltas. Y estas proteínas son las que hacen el trabajo importante, por así decir. ¿Qué tipo de trabajos hacen? Muchísimos, muy variados. Algunas son transportadoras, puertas, bombas para mover sustancias. Otras sirven de anclaje, para unir la célula con las vecinas o con lo que hay fuera. Otras son receptoras, como antenas que captan señales químicas. Piensa en los receptores de neurotransmisores en las neuronas. Eso es clave en psicología. Y algunas tienen actividad enzimática, o sea, hacen reacciones químicas ahí mismo, en la superficie. Has mencionado los receptores. Y sé que por fuera de la célula hay más cosas. He oído hablar como de una especie de abrigo, de azúcares. ¿El carné de identidad de la célula o algo así? Buena memoria. Eso es, el glucocálix. Son cadenas de azúcares que están pegadas a proteínas, glucoproteínas, o a lípidos, glucolípidos, en la cara externa de la membrana. Funciona como un identificador, ¿sí? Para que las células se reconozcan. Muy importante en el sistema inmune, por ejemplo. Y también protege a la célula y ayuda a que se peguen unas a otras. Entonces tenemos lípidos, proteínas metidas por ahí, azúcares por fuera. Todo mezclado. Pero esto es algo fijo, como una pared de ladrillos, o se mueve. ¿Qué va? Para nada.
Y eso es lo genial. La teoría del mosaico fluido dice justo lo contrario. Es un mosaico por la mezcla de piezas, pero es fluido porque la mayoría de los lípidos y muchas proteínas pueden moverse de lado, como si flotaran en un mar de 2 dimensiones. No es rígida, es dinámica. Ostras, ¿en serio? Como una valla donde los postes se pueden cambiar de sitio. Pero eso suena un poco inestable, ¿no? ¿Cómo mantiene la célula su forma y tal? Bueno, es una fluidez controlada. Hay factores que la ajustan, la temperatura, el tipo de lípidos que tenga, si las colas son más largas o tienen dobles enlaces, y el colesterol, que la regula. Además, aunque sea fluida, no es igual por todas partes, es asimétrica. El glucocálix, por ejemplo, siempre está fuera. Y más importante, distintas zonas de la membrana de una misma célula pueden ser diferentes. Piensa en una neurona. La membrana del axón, que conduce impulsos, no es igual que la de la sinapsis que libera neurotransmisores. Hay como varios especializados. Vale, me hago una idea de la estructura. Una barrera que se mueve, que no es igual por todos lados y llena de proteínas especialistas. Ahora, la función clave, controlar el paso. Si es una barrera, ¿cómo entran los nutrientes? Y cómo salen los desechos. Esto tiene que ser vital. Absolutamente. La membrana es semipermeable, como un portero de discoteca muy selectivo. Algunas cosas, pequeñas y sin carga eléctrica, como el oxígeno o el CO2, pueden colarse fácil. Es la difusión simple. Pasan entre los lípidos sin más, siempre desde donde hay más hacia donde hay menos. No gasta energía. ¿Y el agua? El agua es pequeña pero tiene cierta carga, ¿no? Es polar. El agua es un caso especial. Puede pasar un poquito por difusión simple, pero muy lento. Donde pasa de verdad es a través de unos canales específicos, las acuaporinas. Eso ya sería difusión facilitada en realidad. Y este movimiento del agua, la ósmosis, es súper importante. Si metes una célula en agua muy salada, un medio hipertónico, pierde agua y se arruga. Si la metes en agua destilada, hipotónico, se hincha como un globo y ¡pum!, puede explotar. Necesita un ambiente equilibrado, isotónico. Entendido. ¿Pero qué pasa con moléculas más grandes como la glucosa, el alimento celular? ¿O con los iones, como el sodio, el potasio, el calcio? Tienen carga eléctrica y son la base del impulso nervioso. Esos no pueden pasar así como así, ¿no? No, no pueden. Necesitan ayuda. Para moléculas como la glucosa o los aminoácidos está la difusión facilitada. Sigue siendo transporte pasivo, o sea, sin gastar energía y a favor de gradiente. Pero aquí usan proteínas transportadoras. Imagínate una puerta giratoria. La molécula se une por un lado, la proteína cambia de forma y ¡hop!, la suelta al otro lado. ¿Y los iones? ¿Esos que son tan importantes para las neuronas? Para ellos están los canales iónicos. Son como túneles superespecíficos. Normalmente cada canal deja pasar solo un tipo de ion. Canal de sodio, canal de potasio, etc. También son pasivos, pero la clave es que no siempre están abiertos. Su apertura se regula. Es como si tuvieran una puerta. Algunos se abren por voltaje, cuando cambia la electricidad de la membrana, fundamental para el potencial de acción neuronal. Otros se abren por ligando, cuando se les pega una molécula específica, como un neurotransmisor o un fármaco. Y ojo, para los iones no solo cuenta cuánto hay a cada lado, también la carga eléctrica. Se mueven según su gradiente electroquímico. Es una mezcla de concentración y carga. Vale. Difusión simple, facilitada, canales. Todo eso es pasivo, sin gastar energía, a favor de la corriente. Pero las células a veces tienen que ir contracorriente, ¿no? Acumular algo dentro, aunque fuera ya poco, o echar algo que tiende a entrar. Eso tiene que costar energía. Exacto. Ahí entra el transporte activo. Aquí sí se gasta energía, normalmente de una molécula llamada ATP, que es como la moneda energética de la célula. Se usan proteínas transportadoras que llamamos bombas. Estas bombas fuerzan a las moléculas a moverse en contra de su gradiente electroquímico. Es como remar río arriba, cuesta esfuerzo. Y el ejemplo clásico aquí es la bomba de sodio-potasio, ¿a que sí? Siempre sale en neurociencia. El ejemplo estrella, sin duda. La bomba de sodio-potasio,
o Na+, K+ ATPasa. Gasta ATP para bombear 3 iones de sodio Na+ hacia afuera y meter 2 iones de potasio K+ hacia adentro. Trabaja sin parar para mantener las concentraciones que necesita la neurona para estar lista para disparar. Poco sodio dentro, mucho potasio dentro. Consume muchísima energía del cerebro. Y hay otro tipo de transporte activo, los transportadores acoplados. Son muy listos. Usan la energía que se libera cuando un ion se mueve a favor de su gradiente, por ejemplo el sodio entrando a la célula, que quiere entrar, para arrastrar a otra molécula en contra de su gradiente, como la glucosa, que a lo mejor ya hay mucha dentro. Si las dos moléculas se mueven en la misma dirección, se llama simportador. Si van en direcciones opuestas, antiportador. Vale. Tenemos transporte para cosas pequeñas y medianas, pasivo y activo. Pero, ¿cómo hace la célula para meter o sacar cosas realmente grandes? Paquetes de neurotransmisores, por ejemplo, o incluso comerse una bacteria o un resto celular. Para eso, la célula tiene que deformar su membrana, no le queda otra. Para meter material, usa la endocitosis. Básicamente, la membrana rodea lo que quiere meter y forma una bolsa, una vesícula, hacia el interior. Hay una versión muy específica, la mediada por receptor, donde la sustancia primero se une a receptores en la superficie. Así, la célula se asegura de que coge solo lo que le interesa. Y luego hay formas menos específicas, la pinocitosis, que es como si la célula bebiera líquido de fuera, y la fagocitosis, que es comer partículas grandes como bacterias. Esto último lo hacen mucho las células del sistema inmune. ¿Y para sacar cosas? Supongo que es el proceso inverso. Justo, es la exocitosis. Vesículas que están dentro de la célula, viajan hasta la membrana, se fusionan con ella y liberan su contenido al exterior. Así es como las neuronas liberan los neurotransmisores en la sinapsis, por ejemplo. Hay una exocitosis que es continua, la ruta constitutiva, para soltar componentes de la propia membrana o de la matriz extracelular. Y otra que solo ocurre cuando llega una señal, la ruta regulada. Esta es la que usan las neuronas para los neurotransmisores o las células endocrinas para las hormonas. Solo se libera cuando toca. Y hablando de señales y neurotransmisores, la comunicación celular. Ya hemos mencionado receptores, liberación de sustancias. Está claro que la membrana es el centro de operaciones para que las células hablen entre sí. Y eso en el sistema nervioso, y por tanto en el comportamiento, es todo. Totalmente. La comunicación celular básica funciona así. Una célula, la emisora, suelta una señal química, un neurotransmisor, una hormona. Esa señal viaja y se encuentra con otra célula, la diana, que tiene un receptor específico en su membrana. Normalmente es una proteína. La unión de la señal al receptor es como una llave que encaja en su cerradura, y eso desencadena una respuesta dentro de la célula diana. La respuesta puede ser de muchos tipos: que la célula se active, que libere otra sustancia, que cambie su metabolismo, que se mueva. Y hay distintos tipos de comunicación según la distancia. La aparacrina es con vecinos cercanos, la endocrina usa la sangre para llegar lejos, la sináptica es la súper rápida entre neuronas, incluso hay autocrina, donde la célula se manda señales a sí misma. Y también comunicación por contacto directo, donde las células tienen que tocarse físicamente. Fascinante. Y además de comunicarse, las células en un tejido, como el cerebro, tienen que estar unidas, ¿no? Formar una estructura sólida. ¿Cómo pega la membrana unas células con otras? Pues mediante unas estructuras especiales llamadas uniones celulares. También dependen de proteínas de la membrana. Hay varios tipos importantes. Están las uniones estrechas o tight junctions. Estas sellan el espacio entre células, sobre todo en epitelios, como si cosieran las membranas juntas. Impiden que las sustancias se cuelen por los huecos, obligando a que pasen a través de las células, donde se puede controlar el paso. Piensa en la barrera que protege el cerebro, la barrera hematoencefálica. Ah, claro. Control total. Luego están las uniones adherentes y los desmosomas. Estas son como remaches o velcro. Anclan los esqueletos internos de las células vecinas entre sí. Usan unas proteínas llamadas caderinas. Dan mucha resistencia mecánica a los tejidos para que no se rompan. Los desmosomas son puntos de unión súper fuertes. Como si fueran los puntos de soldadura del tejido. Algo así. Y finalmente, las uniones tipo gap o uniones comunicantes. Estas son muy especiales. Forman canales directos que conectan el interior, el citoplasma, de células vecinas.
Son túneles. Por ahí pueden pasar iones y moléculas pequeñas rápidamente de una célula a otra. Son cruciales para sincronizar la actividad eléctrica de grupos de células, como en el corazón, o en algunas sinapsis neuronales, las eléctricas. Madre mía. Queda clarísimo. La membrana no es un simple muro pasivo, para nada. Es una frontera superactiva, súper sofisticada. Controla quién entra y sale, recibe y manda mensajes y mantiene todo unido. Es como el hardware fundamental sobre el que corre el software de la biología celular que tanto nos interesa en psicología. Exactamente. Cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo depende al final de millones de estas membranas funcionando correctamente, de que sus canales iónicos se abran y cierren justo cuando deben, de que sus receptores capten las señales que tocan, de que sus bombas mantengan los equilibrios. Una pequeña alteración en una sola proteína de membrana puede tener efectos enormes en cómo funciona una neurona y, por tanto, en la conducta o en la experiencia subjetiva. Es la base de muchas cosas. Es una perspectiva fascinante, la verdad, y fundamental para cualquiera que estudie psicología. Entender esto te abre muchas puertas para comprender lo demás. Muchas gracias por escucharnos y, como siempre, os animamos a comentar cualquier duda que tengáis. Hasta la próxima. Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.